En esta lección vamos a seguir hablando de cálculo y concretamente de algo muy importante que es el cálculo en partidas posicionales. Para eso vamos a usar una partida entre Fedoshev y Brusón, donde la apertura la pasamos rápidamente porque no es importante. Caballo F3, caballo F6, G3, D5, alfil G2, E6, enroque corto, alfil E7, B3, enroque corto de las negras, alfil B2, C5, C4, D4, E3, caballo C6, E por D4 y C por D4, donde llegamos a una posición que es una Benoni invertida, con colores invertidos. Y bueno, podríamos comentar algo aquí, y es que precisamente esto nos muestra lo importante que puede llegar a ser conocer estructuras de peones, la utilidad que tiene. Porque si has estudiado la Indo-Benoni con piezas negras, entonces entenderán muy bien la posición aquí de las blancas. Y al revés, si has estudiado la Reti con blancas, entenderás muy bien el lado negro en este caso. Es cierto que acá hay una diferencia de tiempo porque las blancas tienen un tiempo extra, pero las ideas son casi las mismas. Pero bueno, eso es un comentario al margen, a lo que venimos. Aquí las blancas juegan torre E1 y entramos en nuestro tema, el cálculo en situaciones posicionales. Como te comentaba antes, el cálculo se relaciona con el tiempo. Entonces, cuando tienes un plan, se necesita prever si ese plan se puede cumplir, moviendo las piezas a donde se necesitan. Y el cálculo nos dice si es posible o no que las piezas lleguen a ocupar oportunamente sus puestos. En esta partida, ojo a esta posición que es la que vamos a trabajar, vamos a volver varias veces a esta posición. En esta partida se jugó alfil C5 y luego continuó caballo E5 de las blancas, caballo por E5, torre por E5 y alfil D6, donde el alfil negro ataca a la torre y donde puede ocurrir que si las blancas retiran la torre, luego las negras jueguen E5, adelanten el peón y se queden con un centro fuerte. Por lo tanto, este es un momento importante para decidir. Hay que escoger entre jugar torre E1, apuntando a una configuración tipo Benoni con D3, con caballo D2, o jugar, esta es la otra opción, o sea, una opción es devolverse con la torre y otra opción es jugar alfil por D4. Esta es una decisión crucial, qué hacer con la torre, porque a decir verdad no estaríamos hablando solo de cálculo, hay otros temas importantes que se tratan aquí. Así que por favor, pausar el video y pensar por un momento, pensar en si estaría bien sacrificar la calidad en E5, es decir, dejar la torre ahí, o cuál es la mejor solución, retroceder la torre con la torre o sacrificarla allí. Retrocediendo con la torre a E1 o E2, como decíamos por la columna, lo que buscaríamos es jugar D3 y caballo D2. Dejarla ahí es la otra opción y en ese caso tomaríamos con el alfil en D4. ¿Cuál opción te gusta más? Bueno, espero que lo hayas estado analizando por un buen rato y hayas descubierto algunas cosas. La posición es muy interesante porque aquí podemos resaltar un error típico de los jugadores aficionados. Mucha atención, después de alfil por D4, alfil por E5 y alfil por E5, la posición, hemos sacrificado la calidad, pero la posición para las blancas se ve bien. Estamos presionando con el alfil desde G2 sobre la diagonal larga y tenemos el otro alfil, el de E5, presionando por la otra diagonal larga también. Además tenemos la opción de tener un peón en el centro, el de D4, haríamos presencia fuerte allí, más que las negras, y el caballo podría estar bien desarrollado en C3. Por el contrario, para las negras es difícil continuar su juego y especialmente desarrollar su alfil de C8. Así que cuando vemos todas estas cosas, resulta tentador decidirse a sacrificar la torre sin pensar en nada más y entrar en esta variante. Viendo todo esto, a primera vista parece que sacrificar la calidad es lo correcto, pero puede haber problemas y en eso también hay que pensar. Antes de sacrificar la calidad,
es necesario analizar si nuestro oponente tendría finalmente alguna continuación buena de contraataque o defensa. Por ejemplo, podría suceder que tuviera una forma de intercambiar piezas y entrar en un final favorable. Es importante analizar ese tipo de cosas y no solo guiarnos por la ventaja posicional en general. Con un poco de cálculo podríamos ver cómo continuaría aquí la partida. Por ejemplo, caballo D7 sería una continuación natural, atacando al alfil y tratando luego de bloquearlo, luego de que el alfil se retire, bloquearlo con el avance del peón E. Aquí podría seguir alfil D6, atacando a la torre, torre E8, caballo C3, desarrollando el caballo, E5 como decíamos, y C5. Y en este caso, C5 para las blancas es un buen movimiento y las blancas en esta posición mantienen una buena presión. Si hemos logrado ver esto y no hemos descubierto una forma de contraatacar para las negras, podemos hacer el sacrificio. Pero solo después de eso, y no solo, este es lo importante, no solo porque creamos que las cosas pintan bien. Lo que queremos recalcar es que muchos toman decisiones críticas como sacrificar una pieza, por ejemplo, y lo hacen de forma demasiado intuitiva. Y entonces, si quieres progresar, tienes que empezar a calcular un poco más, a incluir algunos cálculos que respalden tu decisión. Ojo con eso que acabamos de decir. Bueno, en la partida se jugó aquí se jugó A6 y siguió D4, torre A7 y caballo C3, pero vamos a observar qué ocurrió en otra partida partiendo de la misma posición. También luego volveremos a esta misma partida para comparar y vamos a encontrar diferencias importantes, donde el cálculo es la clave. Volvemos a esta posición donde las blancas juegan torre E1, donde está terminando la apertura, y donde antes las negras jugaron alfil C5. Mucha atención a lo que pasa aquí. Ahora en este caso no se juega alfil C5, sino que se juega torre E8. Y luego de los mismos movimientos que vimos antes, caballo E5 de las blancas, caballo por E5, torre por E5 y alfil D6, el alfil atacando a la torre nuevamente en E5, se nos ocurre que podríamos sacrificar la calidad jugando alfil por D4 como hicimos antes. Parece que la situación es exactamente la misma. Tendríamos en ese caso con las blancas las mismas ventajas que enumerábamos antes, la de los alfiles dominando el tablero, la del posible D4, la del caballo C3, todo aparentemente es igual. Pero hay una diferencia, y es que aquí la torre negra se ha movido de F8. Y ese detalle que puede pasar inadvertido para muchos puede volverse un error. Al haber movido la torre a E8, el error está en la forma de razonar de las blancas si no tienen en cuenta ese movimiento que cambia la posición. Entonces, al haber movido la torre a E8, la posición cambia, aunque a primera vista no lo parezca. Veamos qué pasa si las blancas siguen jugando de la misma manera como se hizo en la otra partida. Después de alfil por D4, alfil por E5, alfil por E5 y caballo D7, la posición es diferente. Es muy sutil y no todos lo ven, pero ahora, donde antes continuábamos con alfil D6, aquí no tendría sentido. Antes se ganaba tiempo para reubicar el alfil atacando a la torre que estaba en F8, pero ahora alfil D6 no haría nada. Entonces, entender la diferencia es importante porque muchos jugadores se acostumbran a hacer jugadas que se ven bien posicionalmente, como aquí por ejemplo sacrificar la calidad, pero que no tienen un respaldo en el cálculo. El cálculo nos dice si alcanzamos a hacer nuestras maniobras a tiempo. Por ejemplo aquí, después de alfil D6, que no ataca nada, las negras juegan E5, evitando que juguemos D4. Y entonces vemos una gran diferencia con la posición que se consiguió en la otra partida. Las negras tienen un tiempo extra, y gracias a ese tiempo podrían jugar por ejemplo ahora caballo F6 y E4, bloqueando así nuestro alfil de G2. Después podrían entonces desarrollar el alfil de C8 a algún lado. Lo que queremos ver, y que esto nos demuestra, es que el cálculo es necesario también en decisiones posicionales.
Bueno, se entiende que aquí el sacrificio de calidad que se hace es un sacrificio posicional, pero esto no le resta importancia a calcular un poco. Calculando un poco se veía que la situación era diferente. Entonces, en general, deberíamos procurar respaldar nuestros movimientos de tipo posicional con algo de cálculo. Una pequeña diferencia en la posición puede cambiarlo todo. Vamos a volver a la partida principal, donde las negras jugaron alfil C5 para ver otra diferencia importante. Volvemos aquí nuevamente para ver una importante diferencia. Las blancas acaban de jugar torre E1 y vamos a recorrer lo mismo que habíamos visto antes: alfil C5, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, alfil D6, alfil por D4, alfil por E5, alfil por E5, luego caballo D7, alfil D6 atacando a la torre, torre E8 y caballo C3, porque aquí queremos ver una diferencia muy importante, y es la siguiente: después de E5 y C5, aquí, a diferencia de lo que estábamos viendo hace un momento, aquí las negras no pueden jugar E4. Y esto se debe a que el caballo blanco ya está en C3. ¿Ves la diferencia? Es asombroso cómo un tiempo puede cambiarlo todo. Y recordemos que el cálculo es una cuestión de tiempo. Finalmente vamos a ver qué fue lo que sí se jugó en la partida. Allí, después del intercambio de sacrificar la calidad y el intercambio en E5, las negras hacen A6. Siguió D4, como decíamos, ocupando el centro con el peón, torre A7, caballo C3 y aquí fue B6. Las blancas tienen suficiente compensación por el material sacrificado, pero no están ganando. Es necesario encontrar más jugadas buenas. ¿Cómo hacerlo? Algo en lo que siempre tenemos que pensar en cualquier posición es qué está pensando hacer nuestro oponente. Eso es vital para jugar mejor, progresar y evitar cometer errores garrafales. Es común que nos concentremos solo en nuestras ideas y nos olvidemos de nuestro rival. Aquí el jugador con las blancas se adelanta a lo que quiere hacer Bruzón con las negras, sabe que le quiere jugar alfil B7 y por eso juega aquí C5. Con eso, después de alfil B7, juega C6 atacando al alfil, que tiene que ir a A8, última casilla. Sigue torre C1 y tenemos con las blancas una posición muy buena. El peón de C6 es magnífico y el alfil en A8 está prácticamente muerto. Las negras están en serios problemas. Hace falta todavía jugar con precisión, por supuesto, pero se hace difícil jugar con las piezas negras. En algún momento se podría jugar, por ejemplo, caballo A4 para avanzar el peón C, que obligaría a las negras a devolver el material, la torre, y las blancas tendrían un ataque muy fuerte. Aquí siguió B5 y para cerrar esta lección te sugerimos descubrir aquí cuál es la mejor continuación para las blancas. Piensa rápido o pausa el video, te lo voy a mostrar qué jugó el jugador de las blancas, Fedoseev. D5, un movimiento increíble. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, que después de E por D5 y dama D4, tenemos a la dama atacando a la torre y en conjunto con el alfil atacando al caballo. Esto parece normal, parece que simplemente la torre podría retirarse. El problema es a dónde. Si observas bien, la torre no tiene una casilla cómoda para huir, todas están protegidas por piezas blancas y la única que le queda es ir a E7 y al moverse aquí corta la conexión de la dama con el caballo y permite alfil por F6, G por F6 y caballo por D5, donde las blancas tienen muchas amenazas a la mano. Las negras ahora juegan torre E6, claro, para defender el peón de F6, pero luego de C7, las negras tienen que rendirse. ¿Por qué? Podría seguir dama C8, por ejemplo. El peón de F6 está atacado, entonces, por ejemplo, un caballo por F6 jaque, torre por F6 y dama por F6, donde las blancas han recuperado la calidad. Adicionalmente tienen dos peones de ventaja y el peón de C7 es fabuloso. Todo está perdido aquí para las negras. Bueno, lo que nos interesa de esta lección con estos ejemplos de juego partiendo de una misma posición
es observar cómo en situaciones posicionales el cálculo también tiene un papel importante. No hablamos de táctica. Después del sacrificio de calidad, no estábamos mirando a ver si las negras tenían una táctica escondida, no. Lo que estábamos observando era si los tiempos eran correctos. Eso era lo que analizábamos. ¿Qué podía pasar si mi oponente se defendía correctamente y creaba algún contraataque, por ejemplo, entrando en la fase del final? ¿Qué pasaba si los cálculos nos demostraban alguna otra cosa? Cosas como esas son las que tenemos que aprender a identificar y son cuestiones de tiempo, recordando que el tiempo está determinado por el cálculo.